Buenas tardes, doctora y compañero. Pues en el día de hoy les vamos a hablar acerca del cáncer de piel o el melanoma y el no melanoma. Pues mi grupo está conformado por Enrique Rodríguez y Michelle Ortega, quien les habla. Entonces, empezaremos definiendo lo que va a ser el cáncer de piel. Entonces, hablamos que el melanoma pues va a ser el cáncer de piel que se origina primordialmente en las células de la epidermis. Pues normalmente este tipo de cáncer, eh, son tumores que están asociados a las células llamadas melanocitos, que estas producen lo que va a ser la melanina, que va a ser el pigmento que da color a nuestra piel y que permite protegerla de los rayos ultravioleta. Eh, pues en esta se dividen las células sin ningún control, por ende, pues causan neoplasias. Al comienzo de esta enfermedad, las células se localizan únicamente pues en la epidermis y el cáncer se denomina carcinoma in situ. Además de esto, pues vamos a hablar acerca de que pues la mayoría de melanomas suceden en la piel, pues que está más expuesta al sol, ya sea por una exposición continua o una exposición intermitente, que puede ser pues las quemaduras solares en playas, en piscinas, y pues las continuas cuando hay mucha exposición a aquellas personas que trabajan en el aire libre y en zonas de exposición solar altamente. Siguiente, por favor. Bueno, entonces para hablar de los tumores de la piel o de los tipos de carcinoma, o de tumores de la piel, pues vamos a tener que los melanomas y los cáncer no melanoma, pues se van a dividir en varios. Entonces, en cuanto al melanoma, vamos a hablar que los tipos de melanomas primarios, vamos a tener melanoma de extensión superficial, melanoma nodular, melanoma lentigio maligno y melanoma lentigioso acro. Además, otros van a ser pues el melanoma de tejidos blandos y el melanoma de mucosas. Además de eso, pues vamos a tener el cáncer no melanoma que dentro de este pues se va a dividir en dos también que van a ser el escamoso celular y el vasocelular, que más adelante se los vamos a ir explicando. Siguiente. Bueno, en cuanto al melanoma, pues hablamos de que este es un tumor cutáneo muy agresivo por su enorme capacidad de producir metástasis. Normalmente esta neoplasia pues es derivada de las células del melanocito y pues puede aparecer en cualquier localización de la piel. Neus congénito gigante. Normalmente pues el melanoma es un tumor maligno que también puede aparecer también en las mucosas del tracto uveal del ojo y en las meninges también. Tiene un potencial metastásico que causa más del 90% de las muertes por neoplasias cutáneas. El melanoma cutáneo in situ e invasivo temprano pues puede presentar un aspecto sutil, pero la dermatoscopia ha ayudado a mejorar pues la precisión en cuanto a su diagnóstico, por ende pues se ha podido erradicar un poco esto. Los melanomas en estadio temprano suelen ser curables mediante excisión quirúrgica. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su fisiopatología, hablamos de que normalmente va a haber una mutación en lo que van a ser pues estos genes que van a ser activadores de lo que van a ser pues aquellos genes que van a participar en la proliferación, en la transcripción y en el factor de crecimiento de lo que van a ser los melanocitos. Entonces, normalmente pues hay una mutación activadora que se dan un 3% por unas señales de factor de crecimiento, que estas pues lo que hacen es que activen otras células en cuanto a la activación de RKN en un grupo de tumores y en cuanto a la amplificación del gen AKT3 y activación de AKT3, pues también vamos a tener este factor de transcripción alterado. Siguiente. Siguiente.
Bueno, en cuanto a su epidemiología, hablamos de que esta enfermedad causa o esta neoplasia es más común en las personas de población o de piel blanca. Se presenta más en los hombres que en las mujeres. Hay una detención del melanoma que depende también pues de la edad en la cual se encuentre nuestro paciente. En edades avanzadas pues es un poco más característico y de alto riesgo. Pues pueden aparecer no solamente pues en la piel, como yo se los venía mencionando, sino también en el tracto ureal, en la cavidad oral, en el canal anal y en la vagina. Pues esta neoplasia se desarrolla fundamentalmente en la población caucásica, con incidencia baja en la población de piel oscura, en aquellos pacientes que se encuentran en el continente asiático e hispánico. Normalmente, pues se ha demostrado que realmente el gen responsable de esta neoplasia se ubica en el cromosoma 1 eh, en el cromosoma 1 y pues se debe a la causa y daño del el melanocito. Siguiente. Bueno, ahora tenemos acá unos factores de riesgo importante en cuanto a nuestros pacientes. Entonces, vamos a tener que ante esta enfermedad, ante esta neoplasia, van a haber unos factores genéticos como aquellas personas que codifiquen el gen CDKN2A, que es principal de esta patología, factores ambientales que tengan una exposición a la luz o que haya daño del ADN inducido pues por una luz ultravioleta, pues manifestaciones clínicas fenotípicas de interacciones de genes en torno y unas de los protectores solares. También pues aquellos pacientes con antecedentes familiares que normalmente pues haya un número elevado de pigmentación en estos pacientes y van a ser muy precursores y potenciales de padecer pues lo que va a ser el carcinoma, el melanoma. También vamos a tener que este crecimiento radial in situ normalmente y vertical, pues se va a potencializar si no es controlado en una metástasis y muy rápidamente. Siguiente. Entonces aquí vamos a tener lo que va a ser la clasificación. Entonces, existen diferentes tipos de melanoma cutáneo primario. Como se los había dicho, pues existen los melanomas de extensión superficial, el nodular, el léntico maligno, el léntico acroso y el inclasificable. Entonces, normalmente pues tenemos que el más común va a ser el melanoma de extensión superficial y que este va a causar daño en lo que va a ser en aquellos pacientes de 51 años de edad. Entonces, como lo pueden observar en las imágenes, pues vemos ese tipo de, ese tipo de manchas en la piel muy características que más adelante pues ya los vamos a ir clasificando uno por uno siguiente. Entonces vamos a tener el principal que va a ser el melanoma de extensión superficial. Esta es la forma clínica más frecuente en cuanto a los tipos de melanoma. Se relaciona con la extensión solar aguda e intermitente, como las quemaduras solares desde la infancia. Su incidencia máxima aparece entre los 20 y 60 años de edad, pues se va a localizar en las zonas de exposición solar intermitente o inconsciente y es más frecuente en lo que va a ser las piernas en las mujeres y en los varones se va a localizar en la espalda. Entonces, normalmente vemos que en su fase radial, pues la lesión sufre unos cambios de color e intensos fenómenos de regresión y dura menos de 5 años la vida media de estos pacientes. Normalmente, pues en la fase vertical hay lo que van a ser unas pápulas, unos nódulos muy definidos, unas ulceraciones y fenómenos hemorrágicos. Siguiente. Bueno, en cuanto al melanoma nodular,
Normalmente este presenta unas lesiones simétricas y uniformes. Es de peor pronóstico histológico y es el tipo de cáncer de piel más agresivo y representa el 10 al 15% de los casos. Normalmente, pues observamos que es más rápidamente invasor en cuanto a otros órganos, tiene una frecuente ulceración y un sangrado, como lo observan en la imagen. Microscópicamente se observa que desde el primer momento los melanocitos atípicos pues van a proliferar en una zona juntural dermoepidérmica que van a romper pues la membrana basal y van a penetrar lo que va a ser la dermis sin crecimiento radial, tomando contacto de forma precoz con los vasos sanguíneos y los linfáticos. Entonces, pues ya como se los venía mencionando, lo pueden ver muy bien, pues esas lesiones simétricas y uniformes con una ulceración y un sangrado. Normalmente se presenta un nódulo marrón oscuro o negro. Siguiente. Bueno, ahora vamos a tener lo que va a ser el melanoma léntigo maligno, que normalmente pues va a estar relacionado con exposición solar crónica durante años. Normalmente pues aparece en ancianos en áreas crónicamente fotoexpuestas como la cara. También vamos a tener que cuando la lesión no ha traspasado aún la membrana basal, pues se le considera léntigo maligno y este va a estar netamente, pues va a empezar con una fase radial, que normalmente, como lo vemos allí, es una mácula negruzca, discrómica y extensa y de bordes muy irregulares. Normalmente, pues es larga y dura entre 10 años o más. Y en cuanto a su fase vertical, pues hay unas elevaciones en la lesión de la piel por invasión dérmica, como lo podemos observar en la imagen superior en la imagen superior izquierda. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al melanoma lentigioso acro, acroal, pues vamos a hablar de que este se presenta más comúnmente en aquellas personas que se encuentran, aquellos afroamericanos o personas de piel negra. Se presentan pues también en ocasiones en los asiáticos. Normalmente pues se presentan en las palmas, en las plantas y en zonas subgleales de las manos y de los pies. Normalmente, pues esto es lo que presenta, pues como lo pueden observar, una mácula en mosaico, suele ser redicivante y pues tener un mal pronóstico porque este diagnóstico es muy tardío porque pues las personas lo pueden asociar como algo normal, en algunas ocasiones pues puede aparecer en lo que va a ser pues la uña y pues lo asocian como algo netamente normal. Eh, Normalmente, pues, este no tiene una relación constante con la fotoexposición. Siguiente. Bueno, entonces vamos a tener lo que va a ser eh, en cuanto a la clínica patológica de estos pacientes. Entonces, aquí vamos a tener como los 4 tipos de melanomas de tipo primarios. Entonces, vamos a tener el melanoma tipo léntico maligno, que normalmente, pues, eh, en su 10% eh, es es la causa de este tipo de neoplasias, normalmente se da en mujeres ancianas, el 90% se da en lo que va a ser la cara, en pieles envejecidas, normalmente pues es una mancha que crece durante más de 10 años y luego pues se profundiza y se convierte en un nódulo. Vamos a tener también pues el melanoma de extensión superficial que normalmente causa en un 70%, en un 70%, que es el más frecuente, y pues pues vamos a tener que un 30% va a ser el neus previo, una exposición intermitente, en el hombre pues aparece en la espalda, en las mujeres en las piernas y normalmente se va a presentar como una mácula en mosaico de colores que crece durante 4 a 5 años y luego se va a infiltrar, se va a convertir en un nódulo y es el que más produce metástasis. Pues ya tenemos abajo pues el melanoma nodular que es un poco agresivo
pero este no se presenta constantemente. Y el melanoma lentijo acral, que este pues sí es muy rara que se presente. Siguiente. Bueno, y pues esto también es algo para agregar, que en cuanto al melanoma tipo lentijoso, pues vamos a tener los melanocitos fusiformes, al principio van a estar aislados en células de la capa basal, y más adelante pues vamos a formar grupos pequeños en el resto de la epidermis, como ya lo venían viendo en las imágenes. Vamos a tener también que el melanoma de extensión superficial, vamos a tener pues unos melanocitos neoplásicos que van a ser redondeados, casi monomorfos, con un amplio citoplasma claros y agrupados en nidos irregulares y de tamaño y distribución. También vamos a tener que el melanoma nodular, pues los melanocitos atípicos van a romper la membrana basal y van a penetrar pues la dermis pues en un crecimiento como tal radial, van a tomar contacto de forma precoz con los vasos sanguíneos y linfáticos, por ende pues causan en algunos casos pues el sangrado. Y el melanoma lentiginoso acral, este pues su aspecto histológico es semejante al lentigo maligno. Siguiente. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que va a ser pues como tal la histología. Entonces, como vemos en la imagen, vamos a tener un melanocito neoplásico redondeado, casi monórfomo, con un amplio citoplasma claro y agrupados en nidos, por ende pues ya lo vamos a clasificar como un melanoma nodular. Eh, pues normalmente pues el melanoma cutáneo, sus componentes del informe histopatológico normalmente pues obligatorio pues tenemos de que es un diagnóstico de melanoma maligno, pues el espesor tumoral pues una profundidad de Breslow, una ulceración que sí existe y pues unos bordes muy irregulares. Vamos a tener pues también la infiltración linfocítica del tumor, la presencia de células plasmáticas, la invasión vascular, satélites microscópicos, el neo asociado y el índice mitótico. Siguiente. Bueno, aquí vamos a hablar de lo que va a ser el melanoma no lentigioso en mucosa. Entonces vamos a tener que normalmente este va a representar el 3% de los casos. Suele tener un curso más agresivo, aunque pues puede deberse seguramente pues a su diagnóstico muy tardío. Normalmente pues ataca lo que van a ser las mucosas del tracto respiratorio gastrointestinal y genitourinario. Siguiente. En cuanto a su diagnóstico, sí, siguiente. En cuanto a su diagnóstico y tratamiento, vamos a tener que la biopsia selectiva del ganglio centinela está indicada principalmente en aquellos melanomas como el Breslow, que va a medir que sea mayor a un milímetro. Normalmente, pues en cuanto a su tratamiento, vamos a tener una extirpación quirúrgica rápidamente. Lo vamos a ayudar con el interferón alfa 2B y el tratamiento de la enfermedad diseminada como la radioterapia y la quimioterapia para prevención de metástasis. Siguiente. Bueno, en cuanto a su estadio clínico, vamos a tener dos niveles. Entonces, como se los venía diciendo, el nivel de Clark y el nivel de Breslow. Entonces, el nivel de Clark, tenemos que el estadio 1 no va a rebasar la membrana basal y pues lo vamos a considerar como un melanoma intraepidérmico o in situ. El estadio 2 va a invadir la parte de la dermis papilar, el estadio 3 invadir toda la dermis papilar de forma masiva, estadio 4 pues va a invadir la dermis reticular y estadio 5 pues va a afectar el tejido celular subcutáneo. En cuanto al índice de Breslow, vamos a tener que aquellos que sean menor a 1 milímetro, vamos a tener un pronóstico excelente en 96% de los pacientes y va a haber un mínimo riesgo. En cuanto a 1 y 2 milímetros, pues un riesgo moderado de metástasis con un 87%. El riesgo elevado se va a considerar cuando el melanoma va a ser mayor a de 2 a 4 milímetros y cuando es mayor a 4, pues vamos a tener un riesgo muy elevado y un muy mal pronóstico para nuestro paciente. Entonces, pues acá tenemos también una imagen
que nos, pues, nos dice los niveles de supervivencia en años, que va a ser pues el índice de Breslow, y los niveles de Clark, que pues en la zona intradérmica es escasa invasión de la dermis papilar, invasión total de la dermis papilar, invasión de la dermis reticular e invasión de la hipodermis. Entonces, como lo vemos, cuando ya hay un mayor pronóstico en cuanto al estadio 4, que el índice de Breslow es mayor a 4 milímetros, pues estos pacientes ya tienen un mal pronóstico porque ya pues hay invasión de la eh, hipodermis y pues por ende pues ya se le conoce como un mayor riesgo de metástasis hacia otros órganos. Siguiente. Bueno, entonces vamos a tener aquí el ABC del melanoma. Entonces, como lo pueden observar en la imagen, pues tenemos normalmente, pues que normalmente en la piel pueden aparecer cualquier tipo de nódulos que se pueden presentar por el acné, por alguna picadura, y que normalmente pues incluso pues algunos lunares que pueden presentar este tipo de simetrías, pues normalmente son muy simétricos cuando la piel es normal. Cuando hay melanoma, pues simplemente son asimétricos, los bordes son muy irregulares, mientras que los bordes en la piel normal van a ser regulares. El color en la piel normal es de un solo color, mientras que en el melanoma, pues vamos a tener múltiples colores. En cuanto al diámetro, el diámetro es pues muy pequeño, entre 1 y 4, mientras que eh, el diámetro en los melanomas va a ser mayor a 4. Pues también vamos a tener lo que van a ser pues aquellos tipos de pigmento, normalmente pues ordinarios y muy coloreados en cuanto al melanoma, mientras en la piel normal no pasa nada. ¿Siguiente? Bueno, para seguir con el diagnóstico de este tipo de metástasis, de este tipo de melanomas, vamos a tener que normalmente debemos hacerlo con la clínica de nuestro paciente. Al momento de inspeccionar o de la consulta debemos de hacer pues una exploración física con una iluminación o con una lupa. Vamos a hacer una dermatoscopia, un registro fotográfico de nuestro paciente en aquellas lecciones que le observemos, una observación muy detallada y descripción detallada de todos los componentes que veamos en su piel, aunque parezcan benignos. Tenemos que informarlo en cuanto a su historia clínica, en aquellos que le tengamos sospecha de algún tipo de cáncer, pues mandarle a hacer una biopsia y pues una exploración de lo que van a ser los ganglios linfáticos. Siguiente. Bueno, en cuanto a la prevención para este tipo de enfermedades, como la mayoría están asociados a lo que va a ser la exposición de la luz solar, pues una protección muy alta de lo que va a ser la luz solar y de rayos UV, el control pues que estos pacientes algunos recurrentemente pues acuden al bronceado o el autobronceado en aquellas cápsulas, también pues que usen ropas protectoras, que pues la orientación sea muy específica y oportuna ante estos casos, y el ABCDE de lo que va a ser el melanoma. Siguiente. Bueno, tenemos los tratamientos en cuanto va a ser el estadio 1 y 2, que normalmente pues se hace una extirpación quirúrgica. En cuanto pues si es in situ, pues una neoplasia invasora de 1 centímetro, o una neoplasia invasora de 1 a 2 centímetros. Normalmente pues hacemos una extirpación pues local o amplia, pues también se puede hacer una extirpación local o amplia con un margen, y una extirpación local con un margen pues más disminuido. Siguiente. Bueno, en cuanto a la biopsia del ganglio centinela, pues debemos de hacer pues una detallada pues biopsia y también pues con una exploración como se los venía mencionando, pero en cuanto a la biopsia del ganglio centinela vamos a tener pues aquel análisis histopatológico en cuanto a la detención de los melanocitos, si hay alguna irregularidad con ellos, y pues la exposición de riesgo a recidividad. Normalmente pues vamos a tener pues, el ganglio linfático, tomamos la sustancia radiactiva o el tinte, normalmente pues
colocamos una sonda y pues normalmente pues extirpamos lo que van a ser los ganglios centinelas. Siguiente. Bueno, el tratamiento de estadio 3 o metástasis regional, vamos a tener que normalmente, pues, vamos a tener medidas ayudantes como, bueno, la cirugía primordialmente y vamos a tener, pues, medidas ayudantes como la radioterapia interferón alfa 2. Y siguiente. Y en cuanto al tratamiento del estadio 4 de este tipo de melanomas, vamos a tener pues una cirugía, pues acompañada de una radioterapia, interleucina 2 e inmunoterapias con anticuerpos monoclonales. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar acerca del cáncer no melanoma. Entonces vamos a tener que se va a dividir en dos tipos, en lo que va a ser el vasocelular y el escamocelular. El vasocelular pues se va a dividir en lo que va a ser el nodular, superficial, morfeiforme y terebrante. Mientras que el escamocelular se va a dividir en lo que va a ser el queratoacantoma, el carcinoma de nodo y el escamocelular del labio. Bueno, entonces primero vamos a hablar del carcinoma vasocelular, que pues histológicamente pues se deriva de las células pluripotenciales de la capa basal de la epidermis, que proliferan y se disponen en forma de nidos y cordones celulares en empalizada. Como tal, estas se van a localizar a nivel de lo que va a ser la cabeza, el cuello, las extremidades superiores y el tronco, como se observan en la imagen. Vamos a tener que las características de la lesión va a consistir en que va a ser una pápula rosada de brillo perlado, de crecimiento progresivo y que tiende a ulcerarse y sangrar. En cuanto a los factores, vamos a tener que van a ser ambientales, genéticos, la exposición a la radiación ultravioleta, la exposición crónica al arsénico, terapias con radiación e inmunosupresor, traumas mecánicos y cicatrices recalcitrantes. Bueno, vamos a tenerlo en cuanto a la forma clínica del carcinoma vasocelular nodular. Va a ser que generalmente va a ser un aspecto rosado, principalmente en la cara, como una neoformacia exofítica. Se va a iniciar como una pápula brillante con telangiectasias, como se observan en la imagen. Va a tener también bordes definidos y tamaños variables y frecuentemente pues se va a ulcerar, donde pues el borde va a ser elevado y la pápula va a estar brillante. Bueno, vamos a tener lo que va a ser el carcinoma vasocelular superficial o multicéntrico, en el cual pues se va a localizar en lo que va a ser el cuello, el tronco y las extremidades. Esta pues puede encontrarse en erosiones o costras en sus superficies, como lo observamos en la imagen. Está caracterizada por atrofia e hipopigmentación. También presenta unos bordes bien definidos y tamaños variables. Y también va a observarse una placa eritematoescamativa o escamosa. Vamos a tener el carcinoma vasocelular morfeiforme, en el cual, pues, como se observa en la imagen, va a ser una placa esclerosa blanquecina, marfil, rosada o amarillenta, de bordes mal definidos que pueden ulcerarse y por lo tanto, pues este es el carcinoma de, como tal más agresivo. También vamos a tener lo que va a ser el carcinoma vasocelular ulceroso o terebrante, en el cual, pues, como se observa en la imagen, es un crecimiento rápido, tiene un aspecto hemorrágico y afecta en profundidad los tejidos vecinos, como puede ser el músculo, el cartílago y el hueso. Bueno, en cuanto al diagnóstico y tratamiento, vamos a tener que en el diagnóstico es muy importante lo que va a ser la dermatoscopia, la biopsia y también es muy importante los exámenes de laboratorio como son los dermopatologías. En cuanto al tratamiento, pues el tratamiento de lesión va a ser la cirugía micrográfica de Mohs. Bueno, vamos a tener ya lo que va a ser el otro tipo de cáncer no melanoma, que es el escamocelular, que pues como tal es la segunda neoplasia de piel más frecuente después del carcinoma vasocelular. Este va a ser de crecimiento lento y puede provocar metastasis, pues cuando pues el epidermoide in situ pues asienta en mucosas, pues se le va a denominar una eritroplasia de Keyrat, donde posteriormente pues se infiltra la dermis rompiendo la membrana basal y pudiendo así ocasionar la metástasis.
Estos pues son principalmente linfáticas, siendo el riesgo de metástasis mayor en la epidermoides de mucosas y particularmente pues se va a observar en pacientes inmunodeprimidos. En cuanto a los agentes etiológicos del carcinoma, vamos a tener que va a ser a nivel genético, lo que va a ser las radiaciones ultravioletas, la exposición solar, la edad avanzada, es muy común también en el sexo masculino, y también el tratamiento inmunosupresor. En cuanto a otros más, vamos a tener que en las formas clínicas vamos a tener tres tipos. Primero va a ser lo que va a ser el carcinoma de novo, en el cual pues vamos a observar que pues se aparecen áreas cubiertas y por definición en piel sana. Se va a presentar pues como un nódulo o un tumor de crecimiento usualmente rápido. Vamos a tener que el carcinoma escamocelular del labio va a ser una placa queratóxica persistente, un área endurada, una costra o úlcera que puede evolucionar a un nódulo. Como se observa en la imagen de abajo, se localiza típicamente pues en el labio inferior y pues es el labio que está más expuesto al sol, mientras que el queratoacantoma va a presentar tres estadios evolutivos. El primero va a ser el estado proliferativo, en el cual pues crecen rápidamente hasta alcanzar un tamaño de 1 a 2 centímetros. Esta etapa pues se trata de pápulas y nódulos de color de piel. Va a presentar el segundo estado, que es de madurez, en el cual pues el tumor presenta un tapón de queratina central muy característico. Y por último tenemos un estado evolutivo, en el cual pues presenta un nódulo necrótico que puede llevar a formar cicatrices en el paciente. Ya en cuanto al diagnóstico y tratamiento, vamos a tener que en el diagnóstico es muy importante la biopsia y las imágenes diagnósticas, en el cual pues se utilizan en la estadificación de estos tumores, y en especial en aquellos casos avanzados localmente y con riesgos metastásicos considerables. En cuanto al tratamiento, pues es muy importante la extirpación quirúrgica y la radioterapia, que pues se emplea con éxito en especial en pacientes ancianos inoperables, en epidermoides de mucosas y pues, para reducir la masa tumoral. Y también tenemos el tratamiento en carcinomas intraepiteliales o carcinomas in situ, en el cual pues se hace el uso de crioterapias, terapias fotodinámicas y quimotópicos, 5 fluoroacilo tópico, electrocoagulación, y también vamos a tener lo que como terapia la destrucción con láser de dióxido de carbono para tratar estos tipos de carcinoma. Muchísimas gracias.